Colegio Los Naranjos y ED. Bienvenidos, estudiantes de grado sexto. Para mí es un agrado compartir con ustedes en este momento, en esta instancia, en estas circunstancias, ¿verdad? Les recuerdo, habla la docente Jacqueline Albarracín Pérez. Tengo miles de razones para dar gracias a Dios, ¿verdad? De pronto es el momento en que abrimos nuestros hermosos ojos, el hecho de poder tener una hermosa familia, poder contar con ellos y lo más importante, poderles expresar por medio de palabras, de acciones, cuánto los queremos. Entonces, que a diario gracias a Dios, es decir, sea constante, sea permanente y que tengamos en esto siempre la fortaleza para decirle gracias. Señor, yo siento que tú estás presente en cada una de las acciones y en cada uno de los momentos de mi vida y de la vida de mi familia. En algún momento ustedes habrán escuchado hablar de Carlos Linneo. Pues imagínense que él fue un naturista y amante de las plantas, ¿verdad? Por lo tanto, era denominado el botánico. Sucede que en el día de hoy vamos a referir a la clasificación de los seres vivos y Carlos Linneo se interesaba mucho de pronto qué tan importante, qué criterios, qué aspectos existían para de pronto conformar grupos de plantas por diferentes circunstancias, ¿listo? Asimismo, ¿cuáles parámetros de clasificación de los seres vivos podríamos tener en cuenta si a nosotros nos dan la oportunidad en un momento dado de llegar a experimentar? Nosotros en las clases comentábamos, ¿cierto? Algunos decían de pronto como se desplazan a algunos seres vivos, otros dependiendo si reciben o no los rayos solares. Y asimismo, el hecho de poder presentar ciertas coloraciones de acuerdo a la forma de alimentarse, qué clases de alimentos. Por ejemplo, sabemos que existen diferentes formas de plantas, ¿cierto? Mira, unas de ellas más alargadas, en esta forma acorazonada. ¿Qué tan grandes son cada una de esas hojas? Otro parámetro que podríamos utilizar sería el del color. El color externo, por ejemplo, en un momento dado del pelaje, de aquellos que tienen mascotas, ¿cierto? ¿A cuál clase, a cuál especie, a cuál otro o raza de perro corresponde o es similar? Y en este caso, por ejemplo, estos gatos, alguno podría decir, miren, los hemos ubicado en el mismo grupo porque en algún momento tienen un color similar, mira que lo estamos observando, o porque aparentemente sus ojos se parecen. Otro parámetro es el de la reproducción. Recordemos que existe la reproducción asexual, donde no hay necesidad que existan dos organismos de diferentes sexos o dos células, ¿verdad? Un gameto femenino o uno masculino. Este es el caso, por ejemplo, que observamos acá. Puede ser el caso de la bipartición, que recordemos que hay organismos que a partir de una de sus estructuras pueden originar otra, que es el denominado la gemación, por ejemplo, o el sexual, donde sí requiere la presencia, por ejemplo, de dos células, ¿cierto? En esa reproducción sexual, pues se presenta el proceso que muchas veces hemos hecho referencia, que es el de la meiosis, ¿listo? Es decir, que tan solo se lleva a cabo en células sexuales, que a diferencia de las células somáticas, ¿verdad? Ellas pues ya se van a reproducir constantemente. Algunas de esas células se regeneran más rápido que otras. Por ejemplo, en cuanto al número de células, ¿cuáles serán unicelulares? ¿Verdad? Como observamos en este caso, ya vamos a ver algunos de esos ejemplos, o cuáles serán pluricelulares, es decir, aquellos organismos que poseen muchísimas células, como las plantas, por ejemplo, nosotros los seres vivos u otras clases de animales. En cuanto al hábitat, ¿dónde viven?
A algunos se les ocurriría decir en el aire, en la tierra, en el agua, en aguas dulces, en aguas saladas. Muy bien. A nivel general, nosotros conocemos o hemos escuchado de los 5 reinos de la naturaleza. ¿Listo? Entonces tenemos el reino Monera. Vayamos observando las características de esos ejemplares que las poseen. Las plantas, animales, los hongos y los protistas. ¿Cuáles serán esos móneras? Recordemos que en nuestras clases hicimos referencia, por ejemplo, a aquellas bacterias que tenían ciertos poderes, ¿cierto? Y que con ellos desarrollamos un juego. Esas bacterias pueden presentar diferentes formas, en forma de bacilo, mira, como alargaditas, en forma circular, claro está que reciben diferentes nombres, ¿verdad? Muchos de ellos de acuerdo, quien las encontró, quien las descubrió, o también de pronto relacionadas con la función o con ese poder súper especial que tienen. Tengamos en cuenta que algunas de esas bacterias que podemos observar acá, también que presentan en forma de espirilo, mira, otras en forma de resorte, mira, aquí parecen como si fuera una pequeña semilla, que esas bacterias pueden ser en un momento dado beneficiosas, que se encuentran en alguna parte de nuestro organismo, por ejemplo, en el sistema digestivo, muchas ayudan a acelerar ese proceso de digestión, ¿verdad? Otras son perjudiciales, las que encontramos en la superficie, por ejemplo, del escritorio, del computador, en nuestra ropa sin darnos cuenta, ¿verdad? O en el aire, que nosotros consideraríamos que no, pero ahí están presentes. Además de esto, mira, ¿por qué se caracterizan? Están presentes una sola célula. Aquí tenemos ejemplares entonces unicelulares. ¿Listo? Bueno, desde otro punto de vista tenemos los protistas, pero ¿cuáles serán? Probablemente muchas veces hemos tenido relación, ¿verdad? O hemos hecho uso de estas. ¿Cuáles son esos protistas? Nombremos algunos. Fijémonos, por ejemplo, tenemos el tripanosoma, tiene característico un látigo, mira cómo observamos, al igual que la euglena, un látigo. Ese látigo, ¿para qué le sirve? Para desplazarse, para defenderse de otros organismos, para poder sobrevivir y además en muchos casos para agarrar su alimento. ¿Listo? Tenemos otros ejemplares, por ejemplo, miremos qué tan diferentes son tanto sus formas como la coloración. Muchas de ellas la coloración depende del medio donde viven. Tenemos, por ejemplo, el paramecio. El paramecio, le observamos aquí unas estructuras como unos cilios. Esos cilios, al igual que la euglena y el tripanosoma, esos cilios también los utilizan para capturar, para agarrar el alimento, para desplazarse y para defenderse. ¿Listo? Observemos entonces, mira, en forma de cono, otra clase de protistas, el estentor, coles, orticela, ditulgia, textularia, achicontis, ¿verdad? Mira, mira cómo esto parece que fuera a estallar, ¿verdad? Bueno, tenemos los hongos. Esos hongos los hemos visto, los hemos tenido a nuestra mano, ¿verdad? Muchos de ellos, mira, se encuentran en los tallos de algunos árboles acompañados de cierta humedad. ¿Qué podemos observar a primera vista? Que esos hongos pueden presentar diferentes colores, pero además también se caracterizan porque algunos hongos son comestibles, como esos deliciosos champiñones que preparamos en la casa, ¿verdad? O también los hongos que muchas veces aparecen en los pies por exceso de humedad, ¿sí? Y los hongos que en un momento dado son, algunos son venenosos, ¿verdad?
y otros de una manera pueden llegar a aportar a aquellos organismos que se encuentran en su entorno. Muy bien, y de las plantas. Partamos de ese ejercicio que tuvimos en una de nuestras clases esta semana que acabamos de terminar. Cada uno presentó sus plantas y nos describía de pronto cómo se realiza el cultivo, cómo se obtienen, si presentan flores, frutos, de qué color son, cuánto dura su germinación, en qué clase de medio se pueden desarrollar, si es el acuático, si es el terrestre. Algunos decían, por ejemplo, yo tengo esta planta hace determinado tiempo en el agua, ¿verdad? Le llevo un proceso y traigo a colación el experimento que realizamos empezando el año, ¿verdad? Donde cada uno hizo su semillero con diferentes clases, con diferentes ejemplares, algunos con semillas, con frijoles, con garbanzos, con la pepa de aguacate, ¿verdad? Y que tuvimos la oportunidad de comparar cuáles eran los efectos, por ejemplo, de la variación de la luz. ¿Qué sucedía, por ejemplo, ante la presencia de la luz roja, azul, verde? Esa también podría ser otra clase de parámetro para poderlos clasificar o formar grupos de plantas. Por ejemplo, ¿cuántas de esas plantas que germinamos en nuestra casa, verdad? ¿A qué altura alcanzaron? ¿Cómo inicialmente eran sus semillas? ¿Cuánto tiempo duraron en germinar? Es decir, en que aparecieran sus primeras plantas. ¿Listo? Entonces, algunas de las clasificaciones puede ser a nivel de, por ejemplo, las tenemos aquí, las plantas briófitas, ¿listo? Esas plantas briófitas están incluidas los musgos. Ese musgo se caracteriza porque no tiene una raíz definida, tal como nosotros estamos acostumbrados a conocer o a observar esas raíces de otras plantas. ¿Listo? También tenemos las pteridofitas. Observamos que son los helechos. Yo considero que muchos en la casa por lo general la tenemos. Estos helechos entonces poseen, por ejemplo, unas estructuras en la parte de atrás de sus hojas que son como unos pequeños puntos cafés, ¿verdad? O unos poros. Entonces, a partir de esos poros es que los helechos se producen. Mire, otro parámetro de clasificación. Las cormofitas poseen un tallo, un tronco. Tenemos las espermatofitas que poseen semillas. Y aquí viene la clasificación que debemos tener en claro, que son las gimnospermas y las angiospermas, ¿verdad? Las dos poseen flores, pero la diferencia es que en este caso las gimnospermas no tiene fruto. ¿Listo? Y también podemos clasificarla si son monocotiledóneas o dicotiledóneas. Es decir, si tienen un solo cotiledón, ¿cuál es el cotiledón? Es aquel que nosotros empezamos a observar después de que ya habíamos colocado nuestras semillas, ¿verdad? En nuestro semillero, que ya las habíamos colocado y empezamos a observar que salían unas pequeñas hojitas. Esos son los cotiledones, la primera apariencia de hoja. Entonces, cuando solamente se ubica una sola estructura de estas, a lo que le denominamos monocotiledón. Si observamos dos estructuras de las que les acabo de mencionar, son denominadas dicotiledones. Ahora, en cuanto a los animales, sí es cierto que existe una serie de clasificación. Entonces, aquí les comparto el reino animal. Inicialmente tenemos de acuerdo a si presenta o no estructura ósea, ¿sí? Están, entonces, pueden ser vertebrados o invertebrados. Los vertebrados porque poseen un esqueleto. Mira, aquí hay varios de los animales que nosotros conocemos.
aquí el cuerpo con plumas, ¿verdad? De pronto muchos son muy amantes de aquellos animales, de aquellas aves, que por cierto, por ejemplo, encontramos que en nuestros hermosos humedales, estos ejemplares son muy hermosos en cuanto a la coloración. Otro que posee esqueleto, que es vertebrado, por ejemplo, aquí están los anfibios, la rana, los sapos, pueden ser de piel seca, húmeda y desnuda. También posee esqueleto los peces, tienen sangre fría, respiran por branquias y son ovíparos, ¿verdad? Tenemos los reptiles. Mire que nosotros muchas veces, aquellos que nos agrada observar documentales, tienen piel seca y son escamosos. Eso por una parte. Además, esos vertebrados también pueden llegar a ser mamíferos, por ejemplo, ¿sí? Mamíferos acuáticos con piel lisa. Esos mamíferos también pueden ser terrestres, tienen el cuerpo cubierto de pelos. Otra característica que nos lleva, mira cómo vamos uniendo aquí cada uno de estos ejemplares que estamos mencionando. Esos invertebrados, es decir, sin esqueleto, ¿verdad? Pueden ser los artrópodos, que tienen muchísimas patas, ¿verdad? Y se llaman artrópodos porque en un momento dado podemos observar que su cuerpo presenta como numerosas divisiones o cuadrantes. Los equinodermos, como la estrella de mar, los moluscos, anélidos, que es la misma lombriz de tierra, los nidarios, los poríferos, que son denominados también como y relacionados con las esponjas, ¿verdad? Entonces demos un vistazo a qué características presentan, cómo son. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a pensar, listo, mira, este organismo lo podemos ubicar en este mismo por tales y tales motivos? Recibe una lluvia de bendiciones. El Todopoderoso está con ustedes en cada momento. Y a salir adelante, queridos y apreciados estudiantes, se les quiere muchísimo, que continúen así de juiciosos como han venido, ¿listo? Así de participativos como han estado en las clases, y lo más indispensable, a fortalecer todas esas habilidades que el Todopoderoso nos ha dado, nos ha proporcionado a cada uno, a discernir, a discutir, a seguir respetando el uso de la palabra, a dar a conocer al otro el punto de vista que tú tienes, y también seguir escuchando el punto de vista de los otros. Entonces, realmente estoy muy feliz porque el desarrollo y la participación en las clases virtuales han sido extraordinarias, por favor, y en eso consiste que sea el desarrollo conjunto a través de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también aprovecho este espacio para las familias, porque ustedes son un gran punto de apoyo para nosotros los maristas, para toda la comunidad champañana. Entonces, a seguir adelante, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.